Nosotros somos el grupo número C1 y hablaremos acerca de los huesos del neurocráneo. Los huesos del neurocráneo o bóveda craneal son 8 que se distribuyen y se clasifican de la siguiente manera. Huesos impares que son el frontal, efenoides, etmoides y occipital, y los huesos pares que son el parietal y el temporal. El hueso frontal consiste en un hueso plano y neumático. Tiene forma de esfera hueca que está aplanada en el interior y es impar por la parte anterior y superior del cráneo, formando parte de la calvaria, órbitas, base del cráneo y cavidad nasal. Anatómicamente, su cara cóncava es posterior e interna, mientras que la cara convexa es externa. Principalmente posee eminencias frontales que consisten en una elevación redondeada que está por encima del margen supraorbitario. Luego están los arcos superciliares que están unidos por la glabela y están por encima del borde supraorbitario, formando la cresta de las cejas. La glabela es el espacio entre las cejas, la cual une los arcos superciliares. El margen supraorbitario separa la región de la frente de la porción orbitaria del hueso. La escotadura supraorbitaria es una estructura que atraviesa los vasos y nervios supraorbitarios. Las apófisis cigomáticas consisten en una articulación del hueso cigomático, mientras que la cresta frontal es aquella que se inserta en el os del cerebro. Es importante recalcar que en su cara externa se observa el borde nasal que articula con los huesos de la cara terminando la espina nasal. Respecto a los bordes supraorbitarios, su extremo medial se le conoce como apófisis orbitaria medial y al extremo lateral apófisis cigomática. De la apófisis cigomática al frontal sale la línea temporal que limita a la cara temporal del frontal. En su cara interna se observa que Sli se presenta el agujero ciego y el surco del seno sagital superior en la línea media, asociado a bolsitas aracnoideas, por lo que el surco, al acercarse a la porción horizontal, forma la cresta frontal, mientras que en su cara superior interna se observan las crestas cerebrales o eminencias mamilares que limitan las impresiones digitales y las fosas frontales. Y finalmente, en su cara orbital o inferior se observa la fosa de la glándula lagrimal, la fosita troclear que está cerca de la incisura supraorbital en la parte medial para la inserción del músculo oblicuo superior del ojo, y la incisura etmoidal que está entre las partes orbitarias separándolas entre sí. Hueso etmoides, situado en la bóveda craneal, está limitado por el hueso frontal por su área inferior y por la zona de adelante se encuentra la base craneal. Es un hueso impar, neumático e irregular. Tiene dos porciones, dos láminas, una lámina vertical y la lámina horizontal o cribosa, y asimismo tiene dos partes conocidas como masas laterales. En la vista anterior observamos las masas laterales o laberintos que consta de varios surcos y cavidades. También vemos la lámina perpendicular que forma parte del tabique nasal, el cornete medio que se encuentra ubicado por debajo de la lámina cribosa y forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal. En una vista lateral observamos las láminas orbitarias que se articulan con el frontal maxilar, palatino, lagrimal y efenoides. En la vista superior vemos la crista Galli, que se inserta a la hoz del cerebro. La lámina cribosa, que es atravesada por los nervios olfatorios que se convierten en el par craneal, uno en el bulbo olfatorio. Asimismo, observamos los senos que son atravesados por los nervios etmoidales. Los laberintos etmoidales son estructuras importantes del cráneo responsables de la sensación del olfato, humidificación, fonación y ventilación. Los laberintos también forman dos de las estructuras prominentes de la cavidad nasal, los cornetes nasales superior y cornetes nasales medios del etmoides. La lámina orbitaria, la lámina es cuadrangular con múltiples orificios para los nervios olfatarios, más prolongada en sentido anterior-posterior que se extiende de una masa lateral a otra. El hueso esfenoides, del griego esfecos, que significa murciélago, es un hueso neumático, irregular e impar. Se encuentra entre la cara y el cerebro, tiene forma de murciélago con las alas extendidas y su posición es en el cráneo, en la parte media y central de la base.
tiene 4 porciones: el cuerpo, las alas mayores, las alas menores y las láminas o procesos pterigoideos. En la parte superior, anterior, se encuentran las alas menores. Hacia la parte posterior se encuentra el dorso de la silla turca. En una vista anterior podemos observar el cuerpo de la esfenoides, que es su parte central y es ubicado para poder formar los senos esfenoidales. También vemos las alas menores que surgen superiorlateralmente desde el cuerpo de la esfenoides, donde forman el conducto óptico. El conducto o foramen óptico es atravesado por el nervio óptico. Las alas mayores se articulan con el frontal, temporal, parietal y cigomático. Las crestas infratemporales son crestas transversas ubicadas en la ala mayor. La fisura orbitaria inferior se encuentra en el borde lateral del piso de la órbita. Permite el paso de las venas oftálmicas inferiores, la arteria infraorbitaria, los ramos cigomáticos e infraorbitario de la división maxilar del nervio trigemio y los ramos orbitarios del ganglio pterigopalatino. El foramen redondo mayor permite el paso del nervio maxilar. Los conductos pterigoideos son atravesados por la arteria y el nervio del conducto pterigoideo. Las láminas pterigoideas laterales se insertan en el pterigoideo lateral y pterigoideo medial, y las láminas pterigoideas mediales se articulan en la apófisis esfenoidal del palatino y ala del vómer. La apófisis pterigoides se articula al hueso palatino y se insertan en el pterigoideo medial y en el tensor del velo del paladar. En la vista posterior podemos ver las fisuras orbitarias superiores, que son atravesadas por el nervio oculomotor, nervio troclear, ramas lagrimal, frontal y nasociliar del nervio oftálmico. La apófisis clinoides anterior y la apófisis clinoides posterior tienen inserción con la tienda del cerebelo. El dorso de la silla turca termina en la apófisis clinoides posterior. También observamos el foramen lacerum. Desde una vista superior vemos al foramen oval y al foramen redondo menor, que son atravesados por el nervio trigémino. El hueso temporal está situado en la parte lateral e inferior del cráneo, formando parte de la bóveda del cráneo, en unión con 3 huesos: timpánico, escama y porción petrosa. Está clasificado como un hueso plano, par y simétrico y tiene 3 porciones: la escamosa, mastoidea y petrosa. Gracias a su posición, este hueso tiene una importante acción de protección del lóbulo temporal del cerebro y del oído, y también permite la formación de la articulación temporomandibular. En la porción escamosa observamos la escotadura parietal y el borde parietal, la raíz longitudinal de la apófisis cigomática y la cara temporal de la escama. Un borde esfenoidal que limita con el hueso esfenoides, la apófisis cigomática que se articula con el hueso cigomático, Un tubérculo articular que forma el borde frontal de la fosa mandibular. la fosa mandibular que se articula con la mandíbula, un tubérculo postglenoide que se ubica en la cara lateral del hueso temporal por encima del conducto auditivo externo. Tenemos la apófisis mastoides, que es localizada detrás del conducto auditivo externo y constituye un importante punto de inserción de músculos, incluyendo el esternocleidomastoideo. En la porción petrosa encontramos el foramen lacerum, que se articula con el esfenoides y el occipital y que es atravesado por la arteria carótida interna y la arteria y nervio del conducto pterigoideo. El conducto carotídeo es atravesado por la arteria carótida interna y el plexo carotídeo de nervios. El conducto auditivo interno, que es atravesado por el nervio vestíbulo-coclear, y el foramen estilomastoideo, que es atravesado por la arteria estilomastoidea y el nervio facial. El conducto auditivo externo, que es un tubo que conecta el oído interno con el externo y termina con el tímpano. En la porción mastoidea encontramos una fisura petroescamosa, el foramen o agujero mastoideo, que es atravesado por la vena para el seno transverso y rama de la arteria occipital para la dura madre. También tenemos una escotadura mastoidea. La apófisis estiloides, que se inserta en el estilogloso y en el estiloideo. Tenemos un orificio del conducto carotídeo, la vértice de la porción petrosa y la fisura petrotimpánica. En una vista inferior del temporal observamos el foramen yugular, que es atravesado por ramas meningias de las arterias occipital y faringea accedente, el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio.
la fosa yugular, que es atravesada por la vena yugular interna, y un acueducto vestibular, que es atravesado por el conducto endolinfático y una pequeña arteria y vena. Y desde una vista posterior se puede ver una eminencia arcuata que inicia la ubicación del conducto semicircular superior. El hueso occipital es un hueso impar y plano que cubre la parte posterior de la cabeza y es parte de la base del cráneo. Tiene 4 porciones: porción basilar, porción escamosa y porciones laterales o condilias. Es el único hueso del neurocráneo que se articula con las vértebras cervicales. En su cara endocranial podemos observar el agujero magno, que es el agujero más grande de todo el neurocráneo. Se observan sus detalles anatómicos, como lo serían la fosa cerebelosa y la fosa cerebral. En su cara exocranial también observamos sus detalles anatómicos, como el cóndilo del occipital, que se articula con las masas laterales de la primera vértebra cervical. El hueso parietal es un hueso plano y par. Se encuentran por encima de los lóbulos parietales del encéfalo y están cubiertos superficialmente por la gálea aponeurótica, y es parte de la bóveda craneal o calvaria. Tiene 2 caras, una interna endocranial y una externa exocranial, y 4 bordes con sus respectivos ángulos. En su cara exocranial podemos ver la parte del hueso en la que el músculo temporal toma inserción, y también podemos ver las dobles líneas temporales. En su cara interna observamos el canal vascular, la fosa parietal, el agujero parietal, el canal del seno lateral y sus respectivos ángulos. El hueso parietal también da lugar a las suturas, ya que la sutura coronal y la sutura sagital dan lugar al punto brecma, y la sutura sagital y la sutura lambdoidea dan lugar al punto lambda.